Pedro, ¿usted le va a interpretar o sí? El apóstol Pedro siempre estaba como en unas situaciones bastante complejas. Y en el transcurrir del tiempo que leo las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, me doy cuenta, recibo de parte del Espíritu, que el apóstol Pedro era el vocero de la iglesia. Siempre era el que preguntaba aquellas cosas que otros no se atrevían a preguntar. Y aquí está diciendo algo que otros no se atrevieron. Y por eso recibe de alguna manera una llamada de atención. Y el Señor, obvio, no le está diciendo directamente a él, pero sabe que en ese momentico el apóstol Pedro no es el que está hablando. Porque le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si hay algo que el Señor Jesucristo enseñó, una enseñanza, era acerca de su muerte. Él enseñó acerca de que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y es interesante porque es fuerte esta enseñanza. ¿Quién enseña que va a morir si todo el mundo quiere vivir? Pero hay una explicación profunda acerca de esto. Y lo que el mundo le llama vida, Dios le llama muerte. No tenga miedo de decirlo, te aseguro con las cosas de Dios. Y lo que el mundo le llama muerte, Dios le llama vida. Es así. Cuando usted se hace cristiano, cuando usted nace de nuevo, más bien esta palabra vamos a utilizarla. Cuando nacemos de nuevo, el mundo comienza a descalificarte. El mundo comienza a decirte: aburrido, te perdimos, te lavaron el cerebro, y comienza a menospreciar lo que hoy en día eres. ¿Por qué menosprecia lo que hoy en día somos? Porque en verdad morimos, pero para el mundo, y nacimos de nuevo. La vida verdadera está en Dios, en Jesús su Hijo, nuestro Señor. Él lo define en Juan 14:6: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. O sea, nadie está vivo sino por mí. Y el Señor está explicando a sus discípulos que Él iba a ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y que en Jerusalén iba a padecer. ¿Qué iba a qué? Muchos de los ancianos lo iban a maltratar en todo el sentido. Lo iban a calumniar, lo iban a golpear, lo iban a hacer mal. Y de los principales sacerdotes y de los escribas y de la gente. Pero iba a ser muerto y resucitar. Entonces, cuando Pedro oye todas estas palabras, se incomoda. ¿Y por qué le digo que Pedro era el vocero? Porque si yo hubiese estado ahí también, yo hubiese... Pero Señor, usted sabe lo que es andar con un hombre que me diga todo lo que yo soy, con un hombre que me facilitó la vida, con un hombre que me cambió todo. A Pedro le cambió absolutamente todo. Pedro pensaba que él era experto pescando y se dio cuenta que no lo era. Se dio cuenta que ese hombre que le dijo un día: lanza la red a la derecha, era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Pedro iba a decirle algo al Señor y cuando el Señor quería lo dejaba hablar, y cuando no le decía: Pedro, corre, ve, tira el anzuelo, saca la moneda y paga tus impuestos. Y de paso paga los míos. Y Pedro iba, hacía eso, sacaba el pez y evidentemente encontraba los $200 de los impuestos de él y los 200 del impuesto del Señor. Impresionante. Pedro empezó a experimentar y llegaba Pedro a visitar a su casa y la suegra de Pedro con fiebre, y Pedro ya no tenía que ir a buscar el Tylenol ni el Advil, sino que el Señor venía y le ponía las manos y la mujer se levantaba, porque Pedro llegaba: bueno, ¿y ahora qué nos va a hacer el sancochito? Ese sancocho de gallina que hace mi suegra, y allí enferma, y venía el Señor y la levantaba.
El Señor se le convirtió a Pedro en todo. El Señor tenía cuidado de la alimentación, de la vestimenta, de la salud, de las obligaciones, antes de decir impuestos, obligaciones que hoy en día tenemos, las obligaciones que usted y yo tenemos. Tus obligaciones, diga, obligaciones como papá, pagar un arriendo, comprar una casa, obligaciones como, ayúdeme, enviar a los niños a la escuela, obligaciones como comprarle ropa a él o usted, obligaciones como, ¿qué más? Pagar los servicios, la comida, no puede faltar, hermana Gina. Pero hable, mamá Carmen, díganme algo, provoquen acá también. Los servicios, dice la hermana. Todas esas son obligaciones y el Señor se lo pagaba a todos. El Señor tenía cuidado de todo lo que ellos necesitaban. Y hoy en día es igual. Hoy en día es lo mismo. Y ahora vamos a entrar más profundo en eso. Y todo lo que ellos necesitaban lo tenían con el Señor. Señor, se acabó la comida. ¿Cuántos panes hay? Traigan. ¿Y cuánta cantidad? Hay una cantidad de gente, Señor, que ni 300 días de trabajo que nos ganamos nosotros laboral alcanzan para alimentar toda esa cantidad de gente. ¿Cuántos panes hay? 5 y 2 peces. ¿Cuál es el problema? Dígale a la gente que se recuesta, que se ponga cómodo, que se coma, que se coloque como en casa de oración cómodamente, que van a comer ahora. Y comenzaba a partir. Y cuando ellos iban y el pan se estaba partiendo y se partía el pan y se partía cantidad de panes. Y cuando después, sorpresa, 12 cestas de pedazos. No solo comieron casi 20,000 personas, sino que sobró 12 cestas de pedazos. Entonces ellos empezaron a vivir una abundancia, algo sobrenatural. Comenzaron a experimentar cosas que nunca. Entonces de repente el Señor les dice: me voy a morir, porque me van a asesinar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, en vez de oír el mensaje, ellos se turbaron. Y ahora nos va a dejar. Está joven. El ministerio está creciendo. Tenemos éxito. Somos los primeros en YouTube, en todos lados. Sí, porque así pensamos. Se está acá. Tienes un ministerio que cuando atraviesas en la barca, 5,000, 20,000, 15,000. Cantidad de gente que no cabían en los templos. Por eso el Señor no predicaba mucho en los templos, porque la gente no cabía en los templos. Entonces le tocaba ir a los campos, le tocaba ir a los lugares desiertos, porque mucha gente, demasiada gente. Y ellos están viendo tanta bonanza, diga, tanta bonanza. Y tanta abundancia, tanto poder. Cuando ellos tenían una dificultad, el Señor se lo solucionaba. Y de repente el Señor enseña eso, pero entonces Pedro lo dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero también está pensando primeramente en Él, porque nos acostumbramos a las cosas, nos acostumbramos a la gente, nos acostumbramos. Y Él está preocupado como estaría yo. Por eso digo que Pedro era el vocero. Pero Señor, ten compasión. ¿Cómo tan joven? Estás joven. ¿Cómo vas a dejarnos en mitad de camino? ¿Cómo será eso? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Toda esa cantidad de cosas. Entonces entiendo al apóstol, porque yo hubiese hecho lo mismo. Pero aquí viene algo hermoso. Y es que el Señor comienza a decirle: oigan esto. Teníamos un concepto diferente a lo que significaba vivir, les está diciendo el Señor. Porque le dice, después de que le dice: quítate de aquí, Satanás, que esto no es contigo, le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No busque sus propios intereses. No busque hacer lo que usted quiere. Si alguien quiere seguirme, tiene que morirse. Si alguien quiere seguirme, tiene que coger la cruz
como yo la tengo ahora. La cruz no solo era ese madero que lo crucificaron. La cruz era ese caminar conforme a la voluntad de Dios. Él fue enviado a morir. Él fue enviado y él dice en la escritura que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor nos está diciendo que cuando nosotros cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que tomar ¿qué? La cruz y empezar a caminar ¿a qué? ¿Hacia dónde? Hacia el lugar de la crucifixión, donde con la cruz puesta en el hombro, para traer algo literal, comenzamos ¿qué? A negarnos. Diga, no suelto mi cruz. Es simbólico. El que se ha puesto la cruz y que la tenía que haber cargado hasta ese lugar, está hablando de toda su vida, desde que él nació tenía puesta. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que ¿qué? Tomar nuestra cruz. La cruz significa que morimos al mundo. La cruz significa que morimos a nuestros deseos, a nuestras pasiones. La cruz significa que nada ni nadie va a interrumpir nuestro camino al cielo. La cruz significa que ya no es nuestra la voluntad, sino de aquel que le llamamos Señor. Eso significa la cruz. Tome la cruz y sígame. Quiere decir, murieron para el mundo y están destinados a ser conforme a la voluntad de Dios. Eso significa. Los mensajes a través de texto son para después. Lo que significa eso es que nosotros, una vez confesamos a Jesús como nuestro Señor, ya no hay tiempo, ya no hay costo, ya no hay nada que valga. El Señor está diciendo, aunque el ministerio esté explotando, aunque son miles de personas, aunque ustedes están viendo en mí algo sobrenatural, aunque les represento a ustedes lo más grande que existe, porque así es, no se trata de mí, es la voluntad del Padre. Voy a entrar en otro punto para que tomemos esto. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23. Pónmelo, hermano Wilson, rapidito. Está el Señor hablando con una mujer, la famosa ¿qué? Samaritana. Y la samaritana está hablando con el Señor y están hablando de dónde se debe adorar. Y el Señor dice, mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y mañana. Ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora mismo, en este instante, así como dijo la hermana. Es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en carne, en el cuerpo, en espíritu. Para poder adorar al Padre en espíritu tenemos que coger la cruz y seguir a aquel que caminó y venció en la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz significa victoria. Para lo que otros pensaban que era derrota, esa era la victoria. Para lo que otros pensaban que era pérdida, esa era la victoria. Era ganancia. Los que otros pensaban que era muerte, eso era vida. Tomar la cruz y seguir es vivir. Porque es de la manera que vamos a adorar al Padre. ¿Y por qué? En espíritu y en... Porque también el Padre, tales adoradores buscan. Tales adoradores buscan. ¿Por qué? Dame el otro. Ahí está el por qué. Porque Dios es espíritu. Dios es. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dale gloria al que vive. Pastor Lemuel, póngase de pie.
Ellos estaban acostumbrados a andar con Jesús. Y Jesús representaba todo para ellos. Ellos lo podían tocar, ellos lo podían abrazar, ellos lo podían besar. Ellos dependían de Él. Ellos veían físicamente cómo el Señor sacaba algo y se los entregaba. Ellos podían hablar y decirle: maestro, mira, están cobrando los impuestos, no tengo. Claro, mi hijo, vaya, haga esto. Ellos tocaban al hombre. Diga: yo toco al hombre. Estamos acostumbrados a eso, a tocar al hombre, a que el hombre nos hable, a sentirlo. Estamos acostumbrados a eso. El Señor Jesús lo sabía, porque Jesús es Dios y Él lo sabe todo. Pero el Señor Jesús, cuando Él comienza a anunciar su muerte, ellos dicen: no te vayas, porque estaban acostumbrados ¿a qué? A tocarlo. Vaya para allá, pastor. Pero Él está diciendo: soy espíritu. Tienen que acostumbrarse a andar conmigo sin verme. A ustedes les dijo el Señor, en Evangelio según San Juan, capítulo 16, búscamelo por el versículo 5. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá de parte del Padre otro consolador que no van a ver, porque así es Dios. No se acostumbren a mi cuerpo. Dios el Padre me metió en un cuerpo para vencer el pecado y la muerte. Pero yo no soy este cuerpo, yo soy espíritu. Y el que me va a buscar y el que me va a seguir me tiene que adorar en espíritu como soy, no en el cuerpo. El cuerpo se envejece y te deja tirado. El cuerpo se envejece y nos deja tirado. Por eso, aunque amemos a papá y a mamá hasta lo profundo, un día se tienen que ir. Por eso, aunque mis hijas me amen hasta lo profundo, un día me tengo que ir. El Señor Jesucristo está enseñando claramente: no se aferren a esto y a las pasiones que esto les representa, porque un día tienen que irse. Acostúmbrese a adorar lo que ustedes no ven. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que morir para poder adorarle en espíritu y en verdad. Yo estaba impactado cuando leí esto, porque como dice el Señor: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Allá donde Santa Pedro. ¿Cómo? Explíqueme esto. Con plastilina, con muñequitos, porque yo no entiendo que me conviene que usted se va. ¿Pero qué? ¿A quién le conviene que el que le pague todo y el que le dé todo se vaya? Estamos hablando de cuerpo y de carne. Señor, necesito el último Lamborghini. Tenga. Señor, necesito la última casa. Tenga. Todo lo que ellos necesitaban, el Señor se las daba. El Señor les suplía todo. ¿Está recibiendo? Y de repente dice: se va. Ya no va a estar. ¿Qué pasaba cuando un marido se moría? La viuda. ¿Sinónimo de qué? Pobreza, escasez, miseria. Su proveedor se murió. Entonces, hablándolo en la realidad, ella no solo está viendo el hombre que ama irse, sino que está viendo el que le provee, que se está yendo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? Entonces, vamos a lo que dice el apóstol. Señor, ten compasión. Señor. Pero el Señor le está diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Wow, que sí es hermoso. Matusalén vivió 969 años. Cristo podía poder vivir más, 1000 o más. Dice la Escritura que cuando Moisés murió, sus ojos no perdieron el vigor.
Esa gente como Abraham hacían muchachitos a los 100 y pico de años. Ciento y pico de años haciendo muchachos. Y Sara con casi 100 y pariendo. Como dice la niña Lucero, sin epidural. Esas flojas de hoy en día, dice la niña Lucero, ¿no? ¡Ay, aleluya! Bendito Dios. Hebrea, no fuerte. Agárrenla. Está desafiándolas a ustedes. Yo puedo tener otro. Está diciendo Rosa, pila. Ese es el mensaje. ¿La cogiste? Por eso es que la mandó a que la agarraran. Aquí es pura sabiduría. Palabra va, palabra viene. Oiga esto. Gocémonos porque es así. Esa gente tenía fuerza, aún en la ancianidad, para reclamar montes. ¿Que están los hijos de quién allá arriba? Tengo 40, tengo 85, pero en la cédula, pero en el cuerpo, en el espíritu, tengo 40. Bendito Dios, ese es para mí. Estoy a la mitad de mis días, Pastor Lemuel. Oye esto. Santo, aleluya. Estás de 35, niña Lucero. Santo, la niña Lucero. Entonces, oiga. En plena vida, el Señor Jesucristo se habla de que tenía alrededor de 33 años. 33, por decir, ¿no? Dicen los eruditos. Estaba fuerte. Estaba en una edad de hacer cualquier cantidad de cosas. Y por lógica humana, estaba joven y fuerte para pensar en morirse. Pero no sé cuántos años tendría Pedro en el momento. No sé cuántos años tendría Juan en el momento. Quizás eran contemporáneos, de la misma edad, un poquito mayor, un poquito menor. Lo que quiero decir es que él, antes de irse, quería darles una enseñanza. Dejarlos fuertes a ellos con conocimiento y decirle: ahora en adelante me van a adorar sin verme, porque soy espíritu y soy verdad. Preparen su vista física, porque no me van a ver por un tiempo. Poderoso. La importancia del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El que les va a enseñar a buscar a Dios sin verlo. Wow. El que les va a enseñar a que dependan de mí sin verme. El que les va a recordar quién soy yo sin que ustedes me miren con los ojos físicos. El que les va a recordar que sigo pagando impuestos, que sigo echando fuera demonios, que sigo haciendo pesca milagrosa, que sigo resucitando muertos. Él les va a enseñar y les va a recordar que yo soy el mismo de ayer, hoy y por siempre. Ese es el Dios que tenemos hoy. El mismo. El mismo que caminó con Pedro, con Juan, con Jacobo, está caminando con nosotros. El único consejo que nos da es ese: tome su cruz y sígame, porque en la carne no me van a poder seguir. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Los va a instruir, los va a capacitar para que se muevan. Es tan profundo esto. Cuando yo lo leía, es tan profundo que aún, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Pero era 100% hombre. Y es impresionante que Él, siendo Dios, metido en un cuerpo, está diciendo: no es un cuerpo lo que ustedes van a seguir físico. Es aquel que es espíritu y no se ve. Por eso la fe es convicción y certeza de lo que no vemos. Convicción y certeza. La Escritura dice
18:20 de Mateo, si estoy bien, que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, o 20:18, algo así, Él está en medio de nosotros. Donde estamos 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. O sea que Él está aquí. Él está aquí. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que venir. Pero a veces viene fulano y todo el mundo viene. ¿Por qué? Porque viene fulano. Y Dios le está diciendo, no es el cuerpo. No es el cuerpo. Es el espíritu. Hermoso, el espíritu de Dios. Por eso pasó lo que pasó en Quebec. Porque usted no iba detrás del hombre. El que iba detrás del hombre se quedó en la casa. Y se perdió lo que Dios tenía preparado. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que buscarlo sin verlo con los ojos físicos. Oiga esto. ¿Qué sucedía cuando el Señor iba entrando por las plazas? La multitud que se agolpaba para verlo. Para verlo. ¿Para qué? Y no es por vista, es por fe. Por eso un ciego lo vio más que los que veían. Porque él lo oyó. Y dijo, es suficiente con que yo lo oiga. Jesús, no te estoy viendo. No sé si eres negro, blanco, grandecito, chiquitico. Pero yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Y se le abrieron los ojos. Los físicos, porque los espirituales. Por eso es que mucha gente niega la existencia de Dios, porque todo lo quieren ver. Ver. Es más, Zaqueo quería ir a verlo. Como era chiquitico, se montó un árbol. Pero él quería verlo. Y Dios rescató ese deseo de Zaqueo de verlo. Y lo convirtió. Lo cambió. Entonces ya entendemos por qué Él dice, les conviene que yo me vaya para enviarlo al otro consolador. El Espíritu de verdad, dice, el cual estará con ustedes y morará con ustedes. El mundo no le conoce, el mundo no le ve. Pero nosotros, dice la Escritura, que si le vemos, ¿cómo le vemos si es espíritu? ¿Cómo vemos un espíritu? ¿Usted se ha preguntado? Por fe. Vamos al 16 de Juan. Pero os digo, en el 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sin verlo. Sin verlo. Cuando una persona le toca la puerta y le habla de Jesús, usted no lo está viendo, pero el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo está ahí y le comienza a hablar y a decirle, Cristo murió por ti en la cruz. Es el Espíritu que está predicando. Es el Espíritu Santo que me convenció a mí, que te convenció a ti. Es el Espíritu de Dios. Oiga esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en quién, en mí. Él habla de Él. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a mí, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Igualito, igualito. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y os lo hará saber. Mira la importancia. Oiga esto. Matusalén vivió 969 años. Fue el hombre más longevo que existe en la historia de la humanidad. Hijo de un hombre que caminó con Dios. Y antes de que el Señor enviara a Noé a hacer el arca, colocó una edad límite. Y los hombres, a partir de ese entonces, el que más vive, ¿qué? Que viva 120 años por ahí. A veces usted ve documentales, un anciano que tiene, ¿qué? 120 años, una ancianita, 120 años, sí mucho. Pero usted lo ve, su cuerpo bastante deteriorado, su habla ya es bajita, su cuerpo está encorvado, su rostro, su cuerpito también ya está arrugado. No hay mucha fuerza realmente. Podemos decir, no hay mucha vida físicamente hablando. En el cuerpo no hay mucha vida, ¿cierto? Entonces, Dios determinó una edad para los hombres. Y Dios no se salta lo que Él dice, sus conductos regulares. Oiga esto. Y desde el inicio de la humanidad hasta ahora, hay muertes en niños, jóvenes, adultos y ancianos. No hay una edad determinada. En otras palabras, todo cuerpo que nace en esta tierra, morirá en esta tierra. Y el mismo Dios metido en un cuerpo no hizo la excepción. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es la importancia tan grande de pensar en el Espíritu y saber que la vida está condicionada a cómo es Dios? Dios es Espíritu y nosotros también lo somos. Y me impactó cuando Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. No voy a estar entre ustedes, pero les voy a enviar al Consolador, el cual aquí en la tierra les seguirá enseñando y proveyendo todas las cosas y los va a habituar a que ustedes adoren a Dios como es, en espíritu y en verdad. Así es Dios. Entonces, todo lo que nosotros pretendamos hacer que se salga de la voluntad de Dios será muerte. Todo lo que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios será vida. Y cuando Él nos dice que tomemos la cruz y le sigamos, es que aprendamos a disponernos para Dios. Que no nos desviemos de lo que ya Dios estableció para nosotros. Es hermoso porque pasaron los tiempos y los discípulos aprendieron a hablar con el Espíritu Santo. Impresionante, ¿no? ¿Cierto? Impactante. Porque Él se los anunció. Quédense reunidos porque el Espíritu viene en cualquier momento. En capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, ya sabemos la historia. Vino el Espíritu Santo sobre ellos
Lo anunció en el Hechos 1 y en el capítulo 2 vino sobre ellos el Espíritu. Y una vez ya el Espíritu estaba con ellos, el Espíritu empezó a dirigirlos. Entonces un día ellos dijeron, vamos a escoger al sucesor de Judas. Escojamos el sucesor de Judas. Y para escoger al sucesor de Judas, ellos consultaron ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Ellos consultaron con el Espíritu Santo. Si me ayudas allá atrás, te lo agradecería rápido. Porque lo estoy hablando, pero quiero leerlo literalmente. Iban a suceder a Judas y orando, leamos desde el 24. Y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Siguieron hablando con él, siguieron pidiéndole que dirección. Y cuando iban a elegir, por ejemplo, a los 7, a los diáconos, el capítulo 6, también buscaron lo mismo. Buscaron que estuviesen llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice entonces 6:2 de Hechos, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 hermanos que de buen testimonio, llenos de el Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Ahí está, al Espíritu Santo. Y ahí empezaron a recibir esa llenura. Ya era Cristo dentro de ellos. Ya era el cuerpo de ellos lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban cuando fue apedreado también, lleno del Espíritu Santo. Habló a la gente. Ahora podemos ver entonces que aquel que andaba con nosotros y lo tocábamos y por tocarlo creíamos que Él nos iba a resolver las diferentes situaciones. Ahora dice que nos llena con su Santo Espíritu. Ahora dice que opera en nosotros como si lo estuviésemos viendo. Entonces, el epicentro de este mensaje es que tengamos esa convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros y no solo nos confirma las Escrituras y al hacedor de las Escrituras, sino que nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos, como Cristo en cuerpo ayudó a sus discípulos. Quizás podíamos decir, no, qué privilegio haberlo tocado, qué privilegio andar con Él, pero acordémonos, Él no es ese cuerpo, iba a ser temporal. Él no era ese rostro, iba a ser temporal. Él no era eso físico que tocamos, Él es espíritu. Y como tal, nosotros tenemos que aprender a buscarle como espíritu. Por eso estamos aquí. Porque un día alguien lleno del Espíritu Santo tocó nuestra puerta. Nos encontramos con Él en una reunión. Nos visitó a través de los medios de comunicación, a través de una llamada. Todos tenemos una historia de conversión. Es más, la persona que me habló a mí, me habló a través de un teléfono. No la vi, no la conozco. Y eso testifica la presencia del Espíritu.
Quizás alguno en vivo y en directo le presentaron a Cristo y usted se quebrantó. Y usted puede decir fulano de tal a tal hora y mi conversión. Mi conversión fue a través de un teléfono. Jamás vi a la persona. No sé si Dios me va a dar la oportunidad algún día de verle, de conocerle. Quise como investigar quién era. Pero lo que sé es que el Espíritu estaba en esa conversación. El Espíritu Santo que estaba sobre ella vino sobre mí. Y a través de esa línea telefónica fue el Espíritu que me convenció. Así opera Él. Aunque la persona que te esté hablando te toque la mano, es el Espíritu, es Dios, es el Señor Jesús. Nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de Dios de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías. Por eso dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, que si lo creemos con todo nuestro corazón, que murió en la cruz, que resucitó, si creemos a esa historia, por fe somos salvos. Y dijo alguien por allá, tan sencillo, tan sencillo. El que lo hace genuinamente se convierte. Y Él está aquí ahora con nosotros. Y ha cambiado nuestra vida. El que no vemos nos cambió la vida. Yo sé que todos aquí, todos tenemos un papá y una mamá, terrenalmente hablando, y influenciaron nuestra vida para bien. Los padres se honran, diga, los padres se honran. Aunque le hayan dado látigo, chancleta, el padre se honra. Los papás se honran. Así dice el escrito. Estamos llamados a honrarlos aunque nos hayan dado látigo y chancleta. Y por más que ellos intentaron en su fuerza cambiar nuestra vida, no pudieron. De impotencia nos dieron chancleta de impotencia, porque a veces no saben qué hacer. Va a meterle dos para ver si despierta, recapacita. Y en esa impotencia se equivocaron. Pero llegó Él. Y confesando su nombre, nos quitó toda la maldad que la chancleta y el látigo no pudieron hacer. Mamá y papá los tocamos, a mamá y papá le díamos el látigo y salíamos corriendo. El látigo tenía sus efectos temporales, sí los tenía. Nos aguantaban ahí, ya 2 latigazos más, ya no lo aguanto más. El latigazo aguantaba una que otra salida de noche, ya no voy a salir, ya no voy a hacer aquello. Pero después que pasaba eso nos olvidamos de ese latigazo. Pero aquel que no vemos nos influencia más. Porque ahora hay algo que se llama temor. Y por ese temor yo no hago aquellas cosas. Porque si papá y mamá no pudieran estar en todos lados, Él sí. Él está en todo lugar. A vosotros conviene que yo me vaya, porque va a venir uno que va a estar con ustedes en todos los lados y que va a estar para siempre. El Espíritu de verdad que estará con ustedes para siempre. Quiero leerlo para no parafrasearlo, porque está escrito de esa manera. Quiero buscarlo, el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes para siempre. Dieciséis 7. Como dice, no, ese no es. Hay 2 partes donde habla el Espíritu Santo. Búscalo en el 14. Búscalo en el 14. ¿Lo tienen?
14:26, ¿cómo dice? Aleluya. Pero hay una parte donde habla que Él estará con nosotros para siempre. ¿Por qué? Ok, ahí está. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 15:16. Léanlo conmigo. Es importante que toda la iglesia lo lea. Y 1, 2, 3. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otra vez. Una vez más. ¿Por qué para siempre? Porque Dios es espíritu. Él sí puede estar con nosotros. Él sí puede estar con nosotros. Porque Jesús, en cuerpo, siendo Dios, su cuerpo no podía estar con nosotros para siempre. Todo lo que intente sostener un cuerpo aquí en la tierra para que sea eterno es anticristo. Todo afán en la tierra para que este cuerpo no muera es anticristo. Porque aún el mismo Dios dijo, necesario es que yo me vaya. La enseñanza es que yo me tengo que ir. Y el que viene, que es como yo, él va a estar como yo soy, espíritu. ¿Y será qué? ¿Para qué? Para siempre. Porque Dios es espíritu y es eterno. Digámoslo así, Dios es eterno por cuanto Él es espíritu. Él es eterno. Su cuerpo, su constitución no muere, no se deshace, no se desgasta. Por eso es la eternidad. Porque Él es espíritu. Y leamos el otro, el 17. El espíritu de verdad. O sea que hay un espíritu de mentira. Este es el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Dice que el mundo no le ve. ¿Cómo vas a recibir a alguien que no ves? Abre la puerta. ¿No te ha pasado que abre la puerta y quién tocó? A lo mejor eran de la vecina que tocaron. A decir que fantasma ni que nada. Antes que le salga. ¿Quién tocó? Las de la vecina tocaron. Y usted pensó que era él. Y abrió. Usted no le ve, no recibe a nadie. Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Vive con ustedes y está con ustedes. Dice que le conocemos. Dice que le vemos por fe. ¿Cuándo le conoces? Cuando te postras y le pides algo y ves el resultado de tu oración. ¿Cuándo le conoces? Cuando estás triste y no hay quien te consuele y ves que algo te consuele. ¿Cuándo le conoces? Cuando tienes una situación difícil y llega Él y te la resuelve. ¿Cuándo le conoces? Cuando ves a alguien que le hablas tú y le salen lágrimas y te abraza y te dice, ya entiendo, creo en Jesús, soy cristiano. ¿Se acuerdan lo que pasó allá en Quebec con la señora? ¿Cómo que se llama la señora? ¿Cómo? Omelet. Tremendo. Ella empezó a llorar y por su boca testificó que veía humo, que sentía fuego, que sentía algo que ella nunca había experimentado. Y el fuego no somos nosotros, es de Él. El humo, el chequinazo, es su presencia. Usted lo ha leído.
que el templo se llenaba de ese Chequiná, de esa neblina, de ese humo en la calle de Azusa. Dice que salió un humo que llamaban a los bomberos. Los bomberos llegaban y se está quemando el edificio y entraban y todo el mundo alabando. Pero los bomberos quizás, ¿a quién le echamos agua? Era un fuego que no se podía apagar y se iban y otra vez llamaban a los bomberos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la gente los vecinos están mirando fuego. Fuego van a ver aquí en Torre Rivier. Ese humo que vio esa mujer se va a extender por todo el que ve. Profetízalo y créalo. A nosotros nos acompaña un Chequiná. La nube se mueve con nosotros. En el nombre de Jesús. Un día llamé al pastor Mario, porque me acuerdo que el pastor Lemuel me había dicho que había una posibilidad de otro local. ¿Se acuerda que estábamos en el tiempo de la cocina? Usted me empezó a mostrar. Entonces yo dije, bueno, la inquietud del hombre, voy a llamar a mi pastor. Y lo llamé y le dije, pastor, tengo esta inquietud. El pastor Lemuel me está diciendo que podíamos buscar otro local más grande y estas cosas, porque siempre hemos querido la cocina, ¿no? Y estoy ocupado porque hemos declarado muchas cosas en ese lugar. Entonces tenemos... Denle aplauso al Señor. Denle aplauso a Dios por la vida de los hermanos que están llegando ahora. A Dios sea la gloria. Y entonces le comenté a pastor y me dijo, hijo, ustedes tienen un Chequiná. Y cuando ustedes se muevan, Él se va a mover con ustedes. ¿Cuántos meses tiene el apóstol ahí en el nuevo local, hermana Sandra, más o menos? Por ahí 1 mes, 2 meses, 3. 1 mes. Chequiná se movió para allá. La unción antes montó. ¿Por qué montó la unción? Porque ya está prometida. No que va a montar en el local, que va a montar en nosotros, que somos el templo. Entonces ese humo que ella vio, ese humo lo seguirán viendo muchos quebecuas. Mucha gente aquí en el Quebec se va a expandir. Aquí ha venido gente y ha visto. Aquí hay gente que lo ha visto. Esa nube. Me han dicho, pastor, he visto una nube, una neblina, cerraba mis ojos y otra vez la veía. Bueno, la gloria sea para el Señor. Que una mujer que no era cristiana lo vio. Para que todo aquel que estaba dudando viera a Dios ahí. Estos temas son complejos, no son para todo oído. Estos temas son complejos, no son para todo oído. Porque hay mucha gente que no entiende cuando se habla del Espíritu Santo. ¿Sí sabían? Son bastante complejos. Pero sin el Espíritu Santo, ¿cómo continuamos? El Señor lo dijo. Yo rogaré para que venga el otro Consolador, porque es el que los va a guiar para siempre. Él no va a ir a la cruz. Yo ya fui a la cruz. Mi tiempo en la cruz. Entonces, ahora vámonos a otro epicentro. Cristo vino y hizo su parte. La parte de nosotros, la única manera que la hagamos es tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la única manera que vamos a lograr lo que hasta ahora estamos haciendo. Entonces ese Chequiná está aquí. Está con nosotros. Ese humo que se vio en Azusa, eso que descendió cuando Salomón terminó el templo, ¿se acuerdan? Eso que descendió está aquí. Y hay ojos que Dios los abre para que los vean. No todos vemos. Decirle que le he visto la nube aquí, no, yo no la he visto. Pero tengo gente muy de cerca y confiable que sí la ha visto. Hay gente que ha venido de visita y la ha visto. Físicamente la ven. Dice en la historia en Azusa que los niños jugaban a esconderse en medio del Chequiná. ¿Cómo sería eso?
Ya era tangible. Entonces los niños, ustedes saben, son curiosos. Andaban escondiendo. No se le agarraron cuando no es locura de los niños. No va a llevar al niño al médico ni a ningún lado. Los niños jugaban a las escondidas con el chequiná, la neblina. Eso sucede y va a suceder. Así que gocémonos, iglesia, porque Él está con nosotros y es más real que cualquiera de nosotros. Vamos a orar.